de los temas más interesantes que encontré hace un tiempo. Ideal para un trabajo práctico en la secundaria fue sin duda tratar con enfermedades o trastornos que llegaran a afectar tanto al ser humano que provocarían de este un colapso total, al borde de la locura o peor aún, al borde de la muerte. Gracias a una joven interesada en el canal y que me propuso como idea a presentar en un vídeo, vi que este tema sería interesante para analizar, pero al ver lo extenso que es, si uno quiere analizarlo detalladamente, opte por buscar en internet los casos más polémicos que la esquizofrenia pueda dar. Lo siguiente que están por ver no es un vídeo top, por lo que cada caso presentado no lleva enumeración alguna y queda bajo su criterio decidir cuál de todos estos puede o no ser considerado el peor de todos y el más traumático. Estos son casos de esquizofrenia. Antes de comenzar cabe mencionar brevemente qué es con exactitud la esquizofrenia. Es un diagnóstico psiquiátrico en personas con un grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizados por alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. La esquizofrenia causa además una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social. Si desean conocer más del tema, les recomiendo buscar en Wikipedia o páginas de educación psiquiátrica y aportes en estudios de la medicina. A los 7 años Hanny Schofield fue diagnosticada con uno de los casos más severos de esquizofrenia infantil de los que se tenga registro. En medio de su enfermedad, Hanny ha visto más de 200 alucinaciones, entre las que se encuentran gatos, perros, pájaros, ratas e incluso otras niñas de su misma edad. Todos estos seres imaginarios parecen provenir de una isla imaginaria a la que ella llama Kalalini. Muchos de estos personajes imaginarios son violentos y le suelen ordenar a la pequeña que ataque a su familia y a sí misma, obligándola a luchar por su existencia con temor a las consecuencias. La imaginación de un niño no tiene límites. Algunos chicos y chicas pretenden ser astronautas y sirenas. Otros corren al lado de sus amigos imaginarios. Sin embargo, para algunos niños de todo el mundo, la mente evoca alucinaciones que nunca desaparecen. A veces, estas visiones los conducen a un comportamiento violento. Michael y Susan Schofield saben a la perfección cómo la enfermedad mental puede afectar la vida de un niño. Su hija de 7 años de edad, Hanny, fue diagnosticada con uno de los casos más graves de la esquizofrenia infantil. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, la esquizofrenia es un trastorno crónico e incapacitante del cerebro que pueden causar que una persona escuche voces y malinterprete la realidad. En algunos casos, los pacientes esquizofrénicos aseguran que la gente está conspirando para hacerles daño, lo que causa extrema agitación o depresión. Hanny puede ser más joven que la mayoría de las personas con esquizofrenia, pero se enfrenta a los mismos demonios. En su caso, las alucinaciones en forma de niños y animales imaginarios. Hay una pequeña niña llamada 24 horas, una rata llamada miércoles, y un gato llamado 400 que le dice que haga cosas malas. El arropiero es uno de los casos más impactantes sobre los cuales leí, y fue de los únicos que me generó miedo tan solo leer sobre su caso. El arropiero poseía el llamado cromosoma criminal, algo que finalmente después de muchos años se comprobó, luego de una investigación que llevó toda una vida en España. Es uno de los motivos por los cuales muchas personas están a favor de la pena de muerte, puesto que se comprobó científicamente que cierto tipo de criminales a raíz de poseer este cromosoma son reincidentes. Casi siempre se trata de asesinos en serie o violadores. El arropiero era ambas cosas, pero lo hacía de un modo bastante morboso y particular, pero no hablaré sobre eso ahora. Primero les contaré quién fue este asesino en serie. Manuel Delgado nació el 25 de enero de 1943, su madre murió en el parto, él y su hermana se fueron a vivir con su abuela. En su adolescencia ejerció la prostitución con hombres y llegó a ser conocido en el barrio chino. Nunca aprendió a leer ni a escribir, estuvo durante un tiempo en la Legión Española, conocida como la Fuerza Militar. 21 de enero de 1964. En la playa de Llorach se acercó a un hombre que dormía apoyado en un muro y le destrozó el cráneo con una piedra, le robó la cartera y el reloj. 20 de junio de 1967. Sorprendió a una joven estudiante francesa, la mató y abusó de su cadáver luego de haberla matado, por lo que practicaba la necrofilia. Tenía 21 años la joven.
23 de noviembre de 1969. Asalto a una anciana de 68 años, le propuso mantener relaciones sexuales pero la mujer lo amenazó con llamar a la policía, la mató a golpes con un ladrillo y la arrojó por un puente, luego bajó para esconderla en un túnel y mantuvo relaciones sexuales con el cadáver durante varios días hasta que fue encontrado. Estos son solo algunos de los casos por los que se conoce al arropiero. Llevó ese nombre debido a su padre que vendía arrope, un dulce. Confesó haber cometido 48 asesinatos, pero la policía redujo ese número a solo 22, su modo de asesinar siempre era a golpes o con ayuda de algún elemento en mano, pero la mayoría de las veces lo hacía a golpes, los cuales había aprendido en la legión. El arropiero tenía una novia, que sufría de retraso mental y ejercía la prostitución en una ruta, aún así era conocida por muchas personas y luego de que esta joven desaparece llama la atención de la policía, quienes interrogaron en varias oportunidades al arropiero, teniendo siempre una coartada que lo desconectaba del caso de su novia desaparecida. Finalmente el 18 de enero de 1971 fue detenido y culpado por los crímenes, pero nunca fue juzgado debido a que se lo declaró insano mentalmente, sufría de esquizofrenia seguido de delirio megalomaníaco y desorientación espacial con tendencia al autismo. El arropiero confesó todos sus crímenes cometidos e incluso llevó a la policía a encontrar cadáveres de personas que ni siquiera sabían que estaban muertas, confesó además haber matado a su novia mientras tenía relaciones sexuales, y en cada una de las sesiones en que era interrogado decía: ustedes serán buenos y me curarán de esta enfermedad que me obliga a matar. Luego de ser trasladado a un hospital mental, diagnosticado de todas enfermedades mentales además del famoso cromosoma criminal, el 2 de febrero de 1998 murió. Asesinó a 53 chicas y chicos en Rusia desde 1982 hasta 1990, conocido como el Aníbal Lecter soviético. Nació en Ucrania el 16 de octubre de 1936, lo más difícil de su infancia era escuchar de su propia madre cómo su hermano mayor había sido raptado y devorado. En la escuela era un chico introvertido, tímido que siempre era molestado por sus otros compañeros y fue incapaz de aceptar su miopía, fue humillado por sus compañeros en varias oportunidades, pero él solo se limitaba a escuchar y aguantar. El 22 de diciembre de 1978 mató por primera vez. Abordó en la calle a una nena de 9 años y la convenció para que se fuera con él a una cabaña, luego de arrancarle la ropa, no practicaba ningún tipo de abuso sexual, le hizo un rasguño del que salió sangre y eso provocó una erección, lo cual estableció un vínculo fatal entre sangre y sexo, con un cuchillo la apuñaló hasta que logró un orgasmo. El 3 de septiembre de 1981 asesinó a su segunda víctima, una joven de 17 años que convenció de ir al bosque para tener relaciones, no pudo hacerlo por lo que la joven se comenzó a burlar de él y eso lo hizo enojar, la estranguló y pudo eyacular, mordió la garganta y cortó sus senos, entre el frenesí comió sus pezones. Su tercera víctima fue raptada y acuchillada 40 veces, luego le mutiló los ojos, acto que luego repetiría varias veces en sus siguientes víctimas y se convertiría en el sello del asesino. Ese año asesinó a 3 personas más, entre ellos el primer varón, de 9 años a quien le arrancó los genitales y siguió con su mismo modus operandi, siempre llevaba a las víctimas a algún bosque o los convencía de ir a alguna cabaña o lugar alejado para poder cometer sus crímenes. En 1984 asesinó a 15 personas, llevaba a las víctimas como dije antes a algún bosque o lugares oscuros y los apuñalaba entre 30 o 40 veces casi a todas sus víctimas, les quitaba los ojos y a las adolescentes les sacaba los pechos. Fue descubierto en la estación de trenes cuando intentaba seducir a niños, lo llevaron a la comisaría y en su bolso encontraron algunos elementos que lo culpaban por sí solo, vaselina, cuerda y toallas sucias además de un cuchillo de cocina. Después de mucho tiempo de ser solo un sospechoso terminó confesando que mató a 53 personas. La razón por la que mutilaba los ojos era porque él creía que los ojos de las personas que mataba mantenían una imagen del asesino aún después de muertos. Fue condenado y ejecutado de un tiro en la cabeza en 1994. Se probaron solo 2 asesinatos cometidos por él, pero debido a su afición de conservar cadáveres tanto de víctimas como los que desenterraba y fabricar con ellos su mobiliario y ropa, se generó un gran impacto alrededor del descubrimiento de sus crímenes.
La policía investigaba la desaparición de Bernice el 17 de noviembre, dependiente de la ferretería de Plainfield, sospecharon que Ed estaba implicado cuando entraron a su casa y lo encontraron, el cuerpo de Bernice colgado de los tobillos, decapitado y abierto por el torso. Esto sí que va a ser asqueroso de comentar, pero entre otras cosas que encontraron en su casa, había cabezas de mujeres a las que le había quitado la parte superior, pantallas y asientos hechos de piel humana, un collar de labios humanos y una caja de zapatos con 9 vaginas. O'Hain admitió que habría tumbas para sacar cadáveres de mujeres recién enterradas y también admitió haber asesinado a Mary Hogan, una camarera desaparecida desde 1954, negó haber tenido relaciones sexuales con los cadáveres, por tener mal olor. Fue declarado enfermo mental y pasó sus días en un hospital psiquiátrico donde falleció el verano de 1984 a la edad de 77 años. No fue juzgado porque se lo declaró enfermo mental. Psicólogos encontraron en él un perfil de un hombre que practicaba la necrofilia, el travestismo y fetichismo. Todas las cosas de la casa de Hain fueron fotografiadas y luego destruidas. Este asesino inspiró a muchas películas, tales como podrían ser Masacre en Texas y la película conocida como El silencio de los inocentes, donde se dice que el asesino protagonista Buffalo Bill está inspirado en Hain, además de que también se afirma que el asesino de la saga de Halloween también está basado en Hain, así como muchas canciones de bandas de metal que están inspiradas en dicho asesino. John Forbes Nash, hijo, es un misterio. Lo era cuando, antes de los 30 años, unas intuiciones casi sobrenaturales le convirtieron en uno de los matemáticos más avanzados de su época. Siguió siéndolo durante 3 décadas de miseria y delirio, bajo una abrumadora esquizofrenia paranoica, y lo fue al emerger gradualmente de una enfermedad psíquica considerada incurable. La biografía de Nash y la película basada en ella hablan de una mente beautiful, hermosa. La traducción española, que opta por el adjetivo maravillosa, se ajusta algo más a la realidad. El cerebro de Nash produjo ideas geniales y causó daños profundos. Se trata de una historia fascinante. Nació el 13 de junio de 1928 en una zona remota de Virginia Occidental, hijo de un ingeniero electrónico y una maestra, y tuvo la infancia de un superdotado intelectual. Aprendió a leer muy pronto, fue incapaz de prestar atención en clase, obtuvo siempre malas notas y demostró una aversión congénita a la disciplina. El mayor problema, sin embargo, fue su falta de amigos. Nunca logró establecer relaciones personales. Solo 2 chicos de su edad se aproximaron a él en la adolescencia, cuando instaló en su sótano un laboratorio para fabricar explosivos. Uno de ellos, Herman Kirchner, se mató manipulando un artefacto, y el otro, Donald Reynolds, fue enviado por sus padres a una academia militar para que no volviera a tratarse con alguien tan raro como el joven Nash. El talento científico de Nash era evidente, pese a su torpeza social. En 1945 ingresó en el Instituto Carnegie de Tecnología de Pittsburgh y, tras probar sin éxito la ingeniería y la química, empezó a interesarse seriamente en las matemáticas. A esas alturas resultaba obvia la disparidad entre su madurez intelectual y su retraso emocional. Una pansexualidad infantil, que le impedía, entonces y siempre, decidir si le gustaban los hombres o las mujeres, reforzó el aislamiento en torno a él. Todos sus compañeros le llamaban homo. Por esa época asistió a un breve curso de comercio internacional, su única relación conocida con la economía. Con la Segunda Guerra Mundial recién concluida y el prestigio de los científicos por las nubes, el prodigio nuclear había vencido a Japón y ofrecía, según se pensaba entonces, un futuro de recursos energéticos ilimitados. Las mejores universidades se disputaron al joven Nash. Él optó, en 1948, por Princeton, la meca de las matemáticas, el selecto club rural donde trabajaban Albert Einstein, Roberto Oppenheimer, creador de la bomba atómica, y John von Neumann, pionero en la teoría de los juegos, un asunto que había de marcar a Nash. El chico de la mente prodigiosa se había convertido en un hombre alto y atractivo, encerrado en sí mismo salvo por algún arranque de pasión homoerótica, obsesionado en problemas de geometría y lógica, enemigo de los libros, quería aprenderlo todo por sí solo, y marginado por excéntrico en un lugar donde todo el mundo, desde Einstein hasta el último estudiante, tendía a la rareza. La tesis doctoral de Nash, 27 páginas escritas a los 21 años, contenía los elementos de una revolución en la teoría económica. Aplicó la teoría de los juegos de von Neumann a situaciones que implicaran conflicto y ganancias, y concluyó que la partida concluía cuando cada jugador, de forma independiente, elegía su mejor respuesta a la estrategia de sus adversarios.
Esa idea simple, el equilibrio de Nash, permitía reemplazar con razonamientos científicos la vieja magia de Adam Smith, la mano invisible que movía los mercados. John Nash encontró un puesto como profesor en un centro entonces menos célebre que hoy, el MIT de Massachusetts, donde, tras intentar relacionarse con al menos 3 hombres, inició un romance con una mujer no universitaria llamada Eleanor Stier. En 1953 tuvieron un hijo, John David Stier, del que Nash se desentendió. El panorama profesional del matemático, reverenciado por sus fogonazos de intuición y su lógica, pero rechazado por su carácter, se complicó al cerrársele una de las instituciones más deseables para un científico, la Corporación Rand. Fue despedido como investigador tras ser detenido por escándalo público en unos lavabos. Era la época del senador Joe Carty y de la caza de brujas contra comunistas y homosexuales. Nash siguió en el MIT y conoció a Alicia Larde, una joven salvadoreña que asistía a sus clases. En 1957 se casaron. Justo antes de la boda, los padres de Nash supieron de la existencia del pequeño John David y rompieron relaciones con su hijo. El viejo Nash murió del disgusto, según la versión familiar, y al poco tiempo, Alicia quedó embarazada. Tal vez todas esas presiones familiares y sociales provocaron el desastre. Tal vez fue la homosexualidad latente, como diagnosticaron los psiquiatras. También Isaac Newton sufrió una crisis psicótica a los 51 años, tras relacionarse con otro hombre. Nash, que siempre ha negado ser homosexual, atribuyó su mal a la disciplina que le imponía la docencia. En cualquier caso, algo parecía funcionar mal cuando pasó una fiesta de fin de año, el 31 de diciembre de 1958, vestido con un pañal y acurrucado junto a Alicia. Luego, en las primeras semanas de 1959, los síntomas se precipitaron. Le perseguían hombres con corbata roja, miembros de una conspiración criptocomunista. Se le había destinado a ser emperador de la Antártida. Los extraterrestres se comunicaban con él a través del diario The New York Times. Los 50 días de encierro en un centro psiquiátrico, en el que se le diagnosticó esquizofrenia paranoica, fueron solo el principio de 3 décadas de destierro mental. ¿Cómo podía un hombre tan inteligente y lógico creer que los extraterrestres le enviaban mensajes? Eso le preguntó, durante una visita al psiquiátrico, uno de los profesores del MIT. La respuesta fue simple y espeluznante, porque las ideas sobre seres sobrenaturales vinieron a mí de la misma forma que las ideas matemáticas. Por eso las tomé en serio. En 1962, Alicia pidió el divorcio. En 1968, Nash fue recogido por su madre. En 1970, Alicia le readmitió como inquilino en su casa de Princeton. El matemático se convirtió en un fantasma que deambulaba por las aulas de Princeton, mendigando monedas o cigarrillos o formulando cuestiones enigmáticas. Un ejemplo: ¿qué hacer con un húngaro obeso? Se le permitía la presencia por respeto a sus pasados méritos. Quienes leían y utilizaban sus antiguos trabajos le tenían por muerto, y en las enciclopedias se omitían sus circunstancias biográficas. De vez en cuando escapaba a Europa, e insistía en renunciar a la ciudadanía estadounidense. Otras veces se limitaba a quedarse en un rincón, dándose cabezazos contra la pared. Lo imposible ocurrió hacia finales de los 80. Poco a poco, empezó a saludar a la gente y a decir frases coherentes. En 1990 inició un debate, a través del correo electrónico, con otro científico, Enrico Bombieri. Quienes asistieron al proceso, como el propio Bombieri, hablan de milagro. El éxito final se produjo en octubre de 1994, cuando un John Forbes Nash, de 66 años, recogió en Estocolmo el Premio Nobel de Economía, por un trabajo realizado antes de cumplir los 30. Su discurso reflejó su idiosincrasia. Parece que pienso otra vez racionalmente, de la forma que caracteriza a los científicos. Sin embargo, eso no constituye un motivo para la alegría completa, como si pasara de la invalidez a la buena salud. La racionalidad de pensamiento impone límites en el concepto de mi relación personal con el cosmos. John Forbes Nash ha vuelto a la investigación científica. En su página de internet explica los campos en que trabaja y ofrece su dirección electrónica: jfnj@mat.princeton.edu. Ha establecido contacto con su primer hijo, John David Stier, enfermero de profesión. Sigue viviendo con Alicia y con su hijo menor, John Charles, de 43 años, matemático y enfermo de esquizofrenia. Licenciado en Bellas Artes. A la corta edad de 19 años los médicos le diagnosticaron esquizofrenia.
Vive encerrado en un piso de Madrid con apenas 2 habitaciones, donde ha realizado la totalidad de su obra fotográfica, sin tomar medicación, sin comunicación con el exterior, sin radio, prensa, libros ni televisión. Vegetariano desde los 20 años, practica la abstinencia sexual, y se somete a severos ayunos que le mantienen un estado de delgadez extrema. Heridas, amputaciones, flagelaciones y llagas en su piel, todas ellas reales y no simples performances fingidas, dan cuenta de la relación especial que la locura puede mantener con la creación fotográfica en el caso de David Nebreda, Madrid, 1952, que confiesa que su vida es muchísimo peor a lo que muestran sus ya de por sí desgarradoras imágenes. Enfermo de esquizofrenia paranoide desde que tenía 19 años, no toma medicación y su única terapia la constituyen sus propias fotografías. Una de sus imágenes, probablemente escrita con fluidos corporales, contiene el siguiente texto a veces entrecortado con palabras en sucesión sin formar frases completas. He conocido al enemigo de dentro y de fuera. Tengo miedo de seguir utilizando mi sangre, las quemaduras, los azotes, el agotamiento, los clavos. Solo conservar de mi patrimonio el silencio, movimiento, excremento, ritos. Para finalizar les dejo un pequeño fragmento de lo que parece ser el diario de un esquizofrénico. No he encontrado el resto del material, por lo que puede que solo exista este fragmento y nada más. Déjame llevarte a través de un día en la vida de mi marca personal de esquizofrenia. 07 AM. Despierto y me siento en la cama por un tiempo. Aunque vivo solo, oigo pasos por todo mi apartamento. Empiezo a preguntarme si alguien entró durante la noche, así que me levanto para revisar el cerrojo. No solo el cerrojo sigue enganchado, la cadena también sigue intacta, sin embargo, los pasos todavía se escuchan en la cocina, y tengo que comprobar la puerta y todo el apartamento, al menos, 3 veces más para asegurarme de que estoy solo. 7:30 am. Estoy tomando un baño caliente, pero, mientras el agua está cayendo, oigo una conversación sucediendo justo afuera de la puerta. Sé que no hay nadie porque he revisado la puerta, pero no puedo dejar de escuchar a algunas personas debatiendo sobre el uso de asientos de cuero vs el uso de telas en los coches. Meto la cabeza bajo el agua y trato de ignorar lo que no está allí. 08 AM. ¿Hay algo arrastrándose por mi pierna? Cuando miro hacia abajo para inspeccionar, no hay nada. Esto ocurrirá al menos una vez cada media hora durante todo el día, así que no voy a seguir mencionándolo. 09 AM. Estoy desayunando y degustando puro metal mientras como mi tostada, tanto así que no puedo terminar mi comida. 10 AM. Voy camino a la escuela, y la forma en que la gravedad está tirando de mí por debajo de mis pies hace que me haya descentrado ligeramente hacia la derecha. Siento que me voy a caer, porque algo me está tirando, así que tengo que sentarme y esperar a que mi equilibrio se restablezca, con la cabeza entre las manos para evitar vomitarme a mí mismo debido al mareo. 10:30 am. La voz en mi cabeza llamada Nero comienza a llamarme, como respuesta a las niñas que caminan lentamente en un grupo delante de mí en la acera, me dice que debería destripar una, ahogar a la segunda con los intestinos, y romperle el cuello a la tercera, mientras llora por ver a sus amigas morir. Hago hasta lo imposible por ignorarlo, pero la voz se hace más fuerte y más exigente, incluso después de que ya han pasado las chicas. 11:15 am. Mientras estoy sentado en el inodoro, las baldosas del suelo comienzan a hacerse más grandes y más pequeñas, que casi me enferma. 12 PM. Estoy hablando con mi amigo que me abandonó hace un par de semanas, y Nero está tratando de decirme lo que se merecen por ser un falso amigo, que debería golpearlo en la cara hasta dejarla tan plana como una pizza. 1:15 PM. Mientras estoy sentado en clase, las palabras del maestro empiezan a no sonar como español, y el garabato que estoy escuchando hace imposible concentrarse en la lección y lo que tendría que estar aprendiendo. 2 PM. Por fin tengo a mi apetito de vuelta después de la tostada con sabor metálico, pero no puedo dejar de pensar que las personas detrás del mostrador ponen en mi comida algo a lo que soy alérgico. Después de inspeccionar mi comida y desarmarla poco a poco, estoy listo para comer mi montículo de sopa, que ya se está enfriando. 3 PM. Veo a más de mis amigos, pero la voz en mi cabeza solo sigue gritando los peores insultos contra ellos. Yo ya no puedo concentrarme en lo que me están diciendo, lo que significa que no puedo sostener hasta el final la conversación, así que torpemente me excuso y les pido que lo vuelvan a repetir hasta que finalmente se van. La voz en mi cabeza sigue diciendo que soy inútil y que incluso mis amigos pretenden que les caigo bien. 4:30 PM. Estoy en casa de nuevo, pero he oído un leve golpe en mi ventana, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención.
Aunque yo vivo en el segundo piso, tengo que comprobar si hay alguien afuera por lo menos unas 4 veces. 6 p.m. Mi pie se siente como si estuviera en llamas, lo que me distrae de hacer la tarea de lectura para mañana. 7:30 p.m. Cuando trato de leer de nuevo, todas las palabras en la página flotan y se funden en un revoltijo negro, por lo que todavía no pueden concentrarme en la tarea. 8 p.m. Algo huele como si se estuviera quemando en la cocina, pero apenas he pensado en cocinar alimentos. 9 p.m. Me estoy empezando a cansar, pero, como no he sido capaz de concentrarme en mi tarea, no puedo dormir todavía. La voz en mi cabeza me sigue regañando y diciéndome lo inútil que soy para la raza humana. El suicidio es mi único camino. Una vez que sabe que he escuchado este pensamiento, la voz comienza detallando todas las formas en que podría matarme a mí mismo, todo a lo que tengo acceso. 10:30 p.m. Me las he arreglado para terminar con mi tarea, pero no es el mejor trabajo. Trato de relajarme durante la noche, pero siento a una persona de pie junto a mi cama que miraba navegar por internet. Cuando me doy la vuelta, no hay nadie allí, y tengo que comprobar de nuevo la puerta para asegurarme de que está cerrada. 11:30 p.m. Estoy muriéndose sueño, y, en el último momento antes de que pase a mi realidad inconsciente, escucho un golpe en mi puerta. Cuando me levanto para comprobar si alguien está ahí, ni siquiera la luz de detección de movimiento en el pasillo está encendida, lo que me inquieta. 12:45 am. Como realmente ya no puedo seguir despierto, la voz en mi cabeza interviene para asegurarse de que mis últimos pensamientos sean los que me separan de todas las personas que en realidad me aman. Mi último pensamiento antes de dormir es él diciéndome que yo necesito matar o estar muerto para ser verdaderamente feliz. Porque soy esquizofrénico, esta es mi realidad, lo que me sucede todos los días. Así como usted ve su mano delante de su cara, la voz en mi cabeza, las alucinaciones auditivas y visuales ocupan el espacio de mi mundo. 放課後路地裏同盟いけてるぞ確実にオーディエンスのハートを掴んでいる計算通りです